Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de la ejecución dineraria de dar, hacer y no hacer contenida en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca los diferentes tipos de ejecuciones como la ejecución dineraria, la ejecución de hacer, no hacer, de dar, dentro de los juicios de ejecución forzosa que contempla nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. En este flujograma podemos contemplar el procedimiento sobre la ejecución de la que estamos hablando. Hablamos de la solicitud, emplazamiento, contestación, ¿verdad? Tiene 5 días para contestar y 10 días posteriores se cita audiencia. Si no contesta, entonces también reconociendo y otorgando plenos efectos a la resolución, denegando el reconocimiento y devolviendo la ejecutoria. Estamos hablando de la sentencia, ¿verdad? Que la sentencia puede tener dos opciones, donde te reconoce y otorga plenos efectos a la resolución, o denegando el reconocimiento y devolviendo ejecutoria. Contra esta sentencia no se admite ningún recurso. Ejecución de títulos no judiciales, ya lo miramos en el tema anterior, y este es el flujograma, ¿verdad? Que no habla sistemáticamente sobre el tratamiento procesal. Y la oposición de ejecución de títulos no judiciales también que estuvimos viendo en el artículo 653 en el tema anterior. Los incidentes de oposición, también tenemos el flujograma, ¿verdad? Vemos nosotros el escrito de oposición, auto de admisión para alegaciones de la parte contraria, contestación de la contraria con ofrecimiento de pruebas, citación, audiencia, resolución mediante auto. Si no acude el deudor, continúa la ejecución. Si no acude el actor, se desarrolla audiencia y admite apelación, pero no continúa la ejecución. Entraremos a ver el tema de la ejecución por cantidad dineraria. El artículo 661 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla sobre el ámbito de aplicación y dice que las disposiciones contenidas en el presente título serán aplicables a todos los procesos derivados de la existencia de un título de ejecución. Ya nosotros vimos lo que es un título de ejecución, siempre que la obligación contenida en el mismo sea líquida y exigible. Para ordenar la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada expresada en el título en letras y cifras comprensibles, prevaleciendo la que conste en letras si hubiere disconformidad. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en el presente código. Sin embargo, para ordenar la ejecución no será necesario considerar como líquidas las cantidades que la parte ejecutante solicite, por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine. El pago de la parte ejecutada. El artículo 665 nos habla sobre el pago por las cantidades adeudadas y dice que la parte deudora podrá pagar en cualquier momento antes de la notificación del mandato de ampliación de la ejecución, poniendo a disposición de la parte acreedora el total de las cantidades adeudadas mediante su depósito en cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Y después de la liquidación y pago de las costas se dará por cerrada la ejecución. En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán a la parte ejecutada, salvo que acredite que hubo causa no imputable que le impidió hacer el pago antes de la ejecución. El artículo 666 nos habla sobre la oposición del acreedor al pago. Cuando el depósito que realiza la parte deudora sea por la totalidad de la cantidad fijada en el mandato de ampliación de ejecución, no se admitirá oposición alguna de la parte acreedora. Y la autoridad judicial admitirá el depósito, quedando de plano extinguida la obligación. Si el pago fuere parcial, se entenderá que la deuda queda extinguida por la cantidad pagada o puesta a disposición de la parte acreedora, continuando la ejecución por el resto.
El artículo 667 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla sobre la declaración de bienes. Estamos hablando de la determinación del patrimonio del ejecutado. Es decir, si la parte ejecutante no conociera bienes del ejecutado o los que conociere fueran insuficientes para la ejecución, la autoridad judicial a solicitud de la parte ejecutante y a sus costas oficiará al registro público o a quien corresponda para que en el plazo de 5 días, contado a partir de la notificación, certifique acerca de la existencia de bienes inscritos a favor de la parte ejecutada. El artículo 668 nos habla sobre la ausencia de bienes de la parte ejecutada. Si se comprueba que la parte ejecutada carece absolutamente de bienes, se declarará el archivo provisional del expediente. Si la existencia de bienes de la parte ejecutada fuera insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda, no constando la existencia de otros, se procederá a la ejecución parcial de la obligación, archivándose provisionalmente el expediente y dejando a salvo el derecho de la parte ejecutante hasta su completa satisfacción. Si existieran nuevos bienes, la parte ejecutante comunicará la circunstancia a la autoridad judicial que haya decretado el archivo y solicitará la reapertura de la ejecución y la enajenación de los bienes por el saldo pendiente. Hablaremos ahora sobre el embargo ejecutivo. Las reglas que regulan el embargo en la ejecución forzosa constituyen una de las diversas formas de protección del ejecutado. Por tanto, debe acudirse siempre a los principios generales de seguridad jurídica, de garantía y defensa de sus derechos e intereses, así como al de proporcionalidad y de suficiencia, de tal manera que el valor previsible de los bienes no exceda ostensiblemente de la cantidad fijada en el mandato de ejecución. Por tanto, serán nulos los embargos de bienes realizados excediéndose de los límites fijados legalmente, aunque mediare el consentimiento de la parte ejecutada, quien podrá hacer valer esta nulidad por la vía de los recursos. Práctica del embargo. El embargo se practicará por la autoridad judicial competente de acuerdo con las normas establecidas en el libro tercero, medidas cautelares de este código. Hablaremos sobre las principales regulaciones sobre el embargo ejecutivo. Tenemos en el artículo 671 la suspensión del embargo. En el artículo 672, efectos del embargo. El artículo 673 nos habla sobre la extensión y límites del embargo. El artículo 674 nos habla sobre el embargo de salarios. El artículo 675 nos habla sobre el embargo de dinero. El artículo 676 nos habla sobre el embargo de cuentas, créditos o retribuciones. El artículo 677 nos habla sobre embargos de títulos, valores o instrumentos financieros. El artículo 678 nos habla sobre el embargo de intereses, renta y fruto. El artículo 679 nos habla sobre el embargo y depósito de bienes muebles. El artículo 680 nos habla sobre la ampliación y reducción del embargo. Y el artículo 681 nos habla sobre el reembargo. Y el artículo 682 nos habla sobre la nulidad del embargo. También tenemos una lista contemplada en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense sobre los bienes que pueden ser embargables y los bienes inembargables. Esto está en el artículo 345. Los bienes embargables pueden ser el salario, el dinero, las cuentas de crédito, títulos, valores, intereses, renta, frutos, bienes muebles, inmuebles. Y los bienes que no se pueden embargar, la vivienda familiar, la que ha sido decretada como patrimonio familiar, el patrimonio nacional, el menaje de casas, libros, máquinas, pensiones, bienes del Estado, etc. Hablaremos ahora sobre las tercerías. Nuestro código nos habla ahora de tercería y dice que los principios y reglas sobre la afectación de bienes no pueden impedir que en la práctica se decrete embargo sobre un bien que pertenezca a un tercero. Ante esta situación, la persona afectada por el embargo en una ejecución en la que no es parte podrá reaccionar y el mecanismo previsto es el de la tercería de dominio. En la tercería de dominio, en el capítulo del embargo se regula la procedencia de la tercería de dominio.
reconociéndose la legitimación para plantearla al titular dominical, que no sea parte en el proceso de ejecución, siempre que el bien no haya sido adquirido por el ejecutado una vez practicado el embargo. Dentro de los requisitos es menester presentar un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión. No se permiten ulteriores tercerías sobre el mismo bien, y la admisión de la tercería solo suspende la ejecución respecto al bien a que se refiere. La tramitación será siempre bajo la forma del proceso sumario y solo podrá en él mismo decidirse por medio de auto y no por sentencia sobre la continuidad o el levantamiento del embargo, de tal manera que la decisión no surte efectos de cosa juzgada respecto a la titularidad del bien. Queda claro que la tercería no se equipara a la reivindicación del bien. Su finalidad será solo la que se menciona en el procedimiento, el levantamiento del embargo. La tercería de preferencia o de mejor derecho, aquí nos habla que el esquema de regulación de la tercería de preferencia o mejor derecho viene a ser básicamente el mismo de la tercería de dominio en cuanto a lo referente a su procedencia y legitimación. En este caso se le reconoce al tercero su derecho a ser pagado con preferencia al acreedor ejecutante. Se regula también como requisito el acompañamiento de un principio de prueba por escrito. Su tramitación será bajo la forma del proceso sumario. El proceso se limitará a decidir sobre la existencia del privilegio y el orden de satisfacción de los distintos créditos sin prejuzgar otras pretensiones que pudieran ejercitarse. Enajenación y subasta. Esta fase de enajenación y subasta también es conocida como la vía de apremio. Su regulación es aplicable a cualquier tipo de ejecución, con solo las particularidades propias de cada una de ellas. Es por eso que practicado el embargo ejecutivo con todas las medidas de garantía legalmente previstas, puede pasarse a la fase de la realización forzosa de los bienes embargados, particularmente en caso de que el ejecutado no deduzca oposición o habiéndolo deducido, ésta se desestimará en esta fase y se pretende consecuentemente la obtención del dinero con el que puede efectuar el pago el acreedor ejecutante. Mecanismos de enajenación. En el código se contienen una serie de mecanismos para la enajenación de los bienes embargados o afectados por la ejecución, entre ellos la posibilidad de la entrega directa de la parte ejecutante cuando los bienes embargados por su característica le permiten, como en el caso del embargo de dinero, saldos de cuentas corrientes y otros valores. Eso lo establece el artículo 695 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Otra forma puede ser la realización de otros bienes y derechos que podrá ser convenida entre las partes e interesados y aprobados por la autoridad judicial. Eso lo establece el artículo 696. A falta de convenio de realización, podrá enajenarse esos bienes por medio de entidad especializada, notario público o la subasta judicial, excepto que se ordene que la ejecución forzosa se realice de otra manera. Eso lo establece el artículo 696. Hablaremos ahora de la tasación de los bienes embargados. De esto nos habla el artículo 697, proyecto de reforma. Cuando la parte ejecutante y ejecutada no se haya puesto de acuerdo respecto del valor de los bienes embargados, se procederá a la tasación de los mismos por medio de perito, designado por la autoridad judicial de entre los peritos valuadores debidamente inscritos en el registro de peritos valuadores de la Superintendencia de Banco y de otras instituciones financieras que posean conocimientos técnicos en la materia. La perita o perito designado por la autoridad judicial podrá ser objeto de tacha por la parte ejecutante y ejecutada que hayan comparecido. El nombramiento se notificará a la perita o perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará. Aceptado el encargo por la perita o perito, entregará a la autoridad judicial su valoración en el plazo de 5 días, salvo que concurran circunstancias justificadas para fijar otro
que no excederá de 15 días. La valoración pericial tomará en cuenta el valor de la realización cuando se trate de bienes inmuebles. Se considerará las cargas o gravámenes que pudieran tener. Una vez que las peritas o peritos designados por la autoridad judicial hayan entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores podrán presentar dentro del plazo de 10 días alegaciones a dicha valoración, así como informe de la perita o perito privado, en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, la autoridad judicial, a la vista de las alegaciones y apreciando los informes, determinará mediante providencia, sin ulterior recurso, la valoración definitiva, tomando como base el valor de la realización del avalúo que señale el perito valuador en su informe para efectos de la ejecución. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al tema de la ejecución dineraria. Muy buenos días.